Y a partir de ahí hemos ido creciendo por encima del 100% hasta el 2024, que crecimos al 70%, y este año que hemos crecido al 25%. Y hoy tenemos con nosotros a Blanca Miñano, CEO y fundadora de Skimpity. Desde el año 2024 estamos en el Corte Inglés, estamos, pues antes comentábamos, en Pharma2Go, también estamos en alguna clínica de estética. Por conseguirlo queremos todo. ¿Qué aprendizaje habéis tenido cuando os habéis expandido a estos otros canales? Al principio no lo tuve en cuenta, o sea, al principio a mí el margen que me dieran bien me iba, o sea, si me vendían producto yo lo cogía. Te vas haciendo fuerte, vas generando demanda, te conviertes en un partner importante para ellos. Intentar identificar qué no está cubierto y sacarlo con marca propia. Si está cubierto, pues intentamos cerrar un acuerdo con el distribuidor. Trabajamos las marcas como si fueran la nuestra. ¿Cómo conseguís al principio esas primeras ventas? Lo dimos todo por influencer marketing. Nosotros trabajamos actualmente con más de 600 influencers. Ese paso primero a marca propia, ¿en qué momento lo dais? Y también cómo cambia el negocio. Pues la verdad es que fabricar era necesario por un tema de... Bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Blanca Miñano, CEO y fundadora de Skimpity, una emprendedora aguerrida que lleva unos añitos construyendo esta... Bueno, primero como empresa de distribución, creo que ahora más marca, podríamos meterlo en la categoría de tecnocosmética, ¿no? ¿Se llama así? Obviamente. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Como sabes, yo he sido una oyente del podcast y estar al otro lado me llena de emoción, estoy muy contenta. Qué guay, pero lo mismo digo, además tú tienes un historión, porque al final no lleváis tanto tiempo, lleváis unos añitos en el mercado, has crecido bastante, has pasado por muchas etapas, o sea que hoy vamos a sacar un montón de aprendizajes también de tu historia emprendiendo y de lo que viene, que yo creo que tenéis mucho recorrido por delante y vienen muchas cosas. Lo primero, para quien nos esté escuchando si todavía no os ubica, oye, ¿qué es Skimpity? Cuéntanos un poquito qué hacéis. Pues Skimpity es el lugar el e-commerce de referencia en tecnología cosmética de uso en casa. Empezamos haciendo distribución, al cabo de un tiempo empezamos a hacer también fabricación, y cuando la gente a veces nos dice ¿qué es tecnología cosmética? Pues es dispositivos que usamos con fines de autocuidado, estéticos, etcétera. Claro. Vamos a profundizar un poco ahí, vale. Porque ahí hay un melonazo, es una tendencia que está creciendo mucho. Yo alguna vez he investigado un poquito para hacer algún regalo y tal, y hay un montón de cosas, ¿no? De máscaras con luces, que todo tiene como un uso, ¿no? O sea, hay como distintas posibles. Vamos a profundizar, yo creo que hay algo chulo. Pues es tecnología, al final consiste en ir traduciendo tecnología que antes solo estaba disponible en las clínicas, ¿vale? Traerla a los hogares con un nivel de eficacia y de seguridad suficiente. Entonces la tecnología ha tenido que llegar a un punto de desarrollo en el que esto ha sido posible, ¿no? Y al final lo que permite es eso, pues o bien complementar lo que vas haciendo en la clínica o bien no tener que ir a la clínica porque puedes ir haciendo algunas cosas tú en casa. Y es amplificar lo que puedes llegar a hacer con un cosmético, ¿no? ¿Vale? Y hay diferentes tecnologías. Tú has mencionado las máscaras, eso sería luz, pero también tenemos ondas, que serían una radiofrecuencia, o electroestimulación, que serían corrientes. Entonces, cada cosa tiene su beneficio y por eso dices, hay muchas cosas. Sí, bueno, en función de lo que quieras trabajar, pues vas a ir a unas soluciones o a otras. Vale. Y esto es un mercado como que en los últimos años, pues diría yo que hace 5 años, al menos en España, no me suena que hubiera mucho. Pero sin embargo, a día de hoy, es tecnología que ves en un Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Y en muchos lados. ¿Cómo ves esta categoría? Que tú que tienes mucha información. La categoría está en crecimiento. De hecho, yo siempre lo digo, al principio la dificultad no fue tanto, no era un océano rojo, ¿no? En el que te tienes que poner a competir, era más bien generar awareness sobre lo que era, ¿no? A la gente le decías tecnología cosmética y te decían un serum con mucho y más de muy sofisticado, ¿no? Y decíamos, no. Yo decía que se conecta a la corriente, ¿vale? Que tiene electricidad y tal. Y ahí a la gente lo iba viendo más claro. Y yo creo que tras unos años se entiende mejor, ¿no? Pero al principio sí que era un poco complicado. Nosotros lanzamos en el año 2020 y eso, pues al final era mucha concienciación y explicar mucho en qué consiste. Claro. Yo no sé si he pasado, pero imagino también en algún momento te planteas, oye, este cacharro, que claro, que se conecta a la luz y me lo pongo en la cara, a lo mejor hasta que se genera un poco esa awareness puede dar hasta un poquito de impresión, ¿no? Sí, yo siempre había pensado que la seguridad podría ser uno de los
problemas principales de cara a la adopción. Pero luego la realidad es que los usuarios han confiado y también estamos en Europa, uno no puede vender cualquier cosa, tienes que pasar un montón de temas legales y tal. Entonces, bueno, si te están vendiendo algo, confías en que... Y además hemos hecho test de laboratorio, hemos hablado mucho de los test con usuarias, con partners externos, ¿no? Que eso yo creo que ha ayudado a que la gente se decida a dar el paso. Claro. Oye, pues nada, estáis en un momento muy guay, una tendencia creciendo. Para ubicar un poco, es que invite a día de hoy, oye, números que puedas compartir, cuántos sois, cuántos facturáis, lo que quieras compartir. Pues actualmente somos unas 15 personas, más algunas personas de beca, o sea, estamos cerca de 20 personas en la compañía. Facturamos, este año hemos cerrado con casi 3,5 millones sin IVA. Tenemos unos buenos economics. Yo soy economista, Costi, entonces yo... Te lo sabes muy bien. Eso... He sido muy cuidadosa. Además, yo vengo de riesgos, así que yo he sido muy cauta, he tomado muchos datos desde el primer momento y siempre he intentado que el proyecto fuese rentable. Hemos estado en break-even desde el minuto cero, tenemos una EBITDA que está en torno al 15%. O sea, somos una compañía que va avanzando, va creciendo, todo lo que hacemos lo financiamos con nuestro propio presupuesto y ahí vamos. ¿Y cómo habéis ido creciendo estos años desde el nacimiento? Pues al principio, a ver, el primer año que para mí fue 2021, porque 2020 pues fue un año un poco... Una locura. De inicio, pero en 2021 yo lo había dado como de validar el Product Market Fit, ¿no? Y cuando terminó el año justo, nos dijeron que podíamos participar en Seed Rocket. Entonces participé en Seed Rocket y como era la pandemia, que antes hablábamos de la pandemia, yo no hablaba con nadie, no sabía lo que hacían, lo que se facturaba ni lo que no se facturaba, ni si el proyecto iba bien o iba mal o regular, y yo solo estaba en mi casa y trabajaba. Y ese año cerramos con unos 250.000 euros de facturación y resultado cero. Ok. Y participando en Seed Rocket dije, ostras, esto es una buena cifra, porque ya pude poner el proyecto en contexto. Y a partir de ahí hemos ido creciendo por encima del 100% hasta el 2024, que crecimos al 70%, y este año que hemos crecido al 25%. Bueno, ha sido un tiro y creciendo. Pues un poco a la historia. Cuéntanos la historia de cómo nace esta idea, por lo que decíamos, ¿no? Cuando nacéis, esto es algo que no se conocía tanto. ¿Cómo das tú con la idea de meterte en este mercado? Pues fue en un viaje con unas amigas, una de ellas vivía en Shanghái y en ese momento que te vas a dormir y las mujeres sacamos ahí nuestra salsa secreta, ¿no? La cremita, no sé qué, y empezamos a mirar y esta chica sacó un dispositivo y nos dijo, esto en Shanghái lo tiene todo el mundo. Y yo, ¿pero cómo? ¿Qué es? Déjamelo. Y nada, ahí empezó todo, al principio como usuaria, ¿no? Dices, ay, lo quiero. Y luego dices, esto es un filón. Yo había trabajado en el ICEX haciendo comercio exterior, ayudando a exportar y tal, y entonces dije, ostras, esto a lo mejor se puede importar. Empecé a hablar con el fabricante era un fabricante de Corea del Sur enorme y ni me contestaba, ¿no? Y no, bueno, al cabo de un tiempo, pues empecé a investigar qué otras tecnologías había en otras geografías que pudieran estar funcionando bien también y tal. Y empecé a encontrar dispositivos que estaban funcionando en diferentes mercados, tanto en Asia, Estados Unidos, se conocían en Latinoamérica, y decía, jolín, algo tiene que haber. Entonces los compraba, los probaba y contactaba con el proveedor para ver si cerrábamos un acuerdo, y así empezó todo. Claro, y empiezas en la parte de distribución, ¿no? Cuando sí. encuentras esto. ¿Cuál fue tu primera marca o las primeras marcas con las que empezaste a trabajar? ¿Cómo fue esa relación y qué tuviste que hacer para conseguirlo? Pues Foreo, que es conocida en España, fue de las primeras, recibimos su apoyo, eso estuvo muy bien. Tripolar, que a nivel internacional es súper conocida también, son israelíes, también empezamos a trabajar con ellos desde el principio. Luego hubo alguno que con la pandemia nos despriorizó en ese momento y no seguimos avanzando. Y luego, pues en el año 2021 ya metimos a Glo, que en España también es muy conocido. Y luego hemos ido metiendo marcas, ahora hemos metido Smooth Skin, en fin, marcas muy reputadas a nivel internacional en tecnología cosmética. Claro. ¿Y te pedían algo para trabajar con una marca de estas en ese momento? Allá está, claro, me entiendo que por un lado les interesa la venta, pero también creo que hay muchas veces un tema como por la marca de protección de la marca, ¿no? Yo quiero saber, asegurarme que el sitio donde se me vende pues tenga una calidad. ¿Qué te pedían a cambio de poder venderlo? La verdad es que los que tenían interés... Tenías una reunión, le contabas una cosa muy bonita, ¿no? En Europa esto apenas está haciéndose nada, hay un hueco para hacer esto, nosotros lo queremos hacer, les enseñabas la web, les contabas un poco
y hacías un pedido pagado upfront al 100%. Claro, eso es importante. Y entonces se decidían, te hacían una venta, luego otra, y ahora, por ejemplo, tenemos la distribución en exclusiva de Tripolar en Europa. Ahora ya son acuerdos... Más importantes. Nos vamos haciendo... Ahora casi todo lo que hacemos es en exclusiva, al menos para España y Portugal, pero también tenemos pues eso como Tripolar, toda Europa, y con las marcas siempre vamos dejando que nos den la oportunidad. O sea, intentamos que nos den la oportunidad y una vez que nos dan la oportunidad pues nos hacemos fuertes, demostramos resultados y acabamos consiguiendo exclusividades. Qué guay. ¿La marca que ganas trabajando con vosotros en exclusiva? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Tripolar, que es con los que llevamos más tiempo, ¿cómo trabajamos la marca? Claro. Trabajamos las marcas como si fueran la nuestra. No somos muy descuentistas, posicionamos el producto en eventos, con influencers, trabajamos la imagen de marca de esas marcas también en el mercado. Claro, o sea, al final trabajáis como un distribuidor, no solo como un e-commerce, y hacéis el rol que hace un distribuidor normal. ¿Y ahí también la distribución física o solo os quedáis en el canal online? Tenemos también la distribución física, sí. Bueno. Porque es un poco también nosotros llevamos un tiempo intentando estar presentes también en el canal físico. Claro. Así que, porque es un buen complemento. Así que nosotros, por conseguirlo, queremos todo. Vamos a acabar conquistando el mundo de la tecnología cosmética. ¿Y empezáis con la parte de distribución por decirlo así, en ese primer año, primeros 2 años? ¿Cuál es el go-to-market? Es decir, ¿cómo conseguís empezar a vender productos teniendo en cuenta que hay que hacer mucho awareness y que muy seguramente, pues oye, había que convencer a gente? También los productos no son baratos, ¿no? Al final, el ticket medio, yo creo... ¿Qué ticket medio puede tener un producto? Nuestro ticket medio en el e-commerce es unos 340 euros más o menos. Entonces, ¿cómo conseguís al principio esas primeras ventas? ¿Cuáles son los canales que funcionaron, que hicisteis? Nosotros lo dimos todo por influencer marketing, pero como no teníamos mucho presupuesto, por no decir nada, lo que hacíamos era siempre a cambio de producto, tratando de convencer con nuestra historia y tal. Y fue así. Nosotros trabajamos actualmente con más de 600 influencers, en España sobre todo, pero también en Europa. Y hemos afinado mucho el sistema. Y trabajamos con gente desde hace muchos años, tratamos de crear relaciones a largo plazo, que sean rentables y que sean win-win, ¿no? Que ellas también se benefician y por eso yo creo que son relaciones de largo plazo y pues vamos generando awareness de esta forma. Qué guay. Entiendo que a lo mejor al principio lo arrancarías tú ese canal o ¿cómo lo arrancasteis el canal de influencers? Porque es un canal donde también te tienes que mover, ¿no? Como pez en el agua. Pues tengo que decir que, mira, en el año 2020 trabajamos con algunos perfiles como Clara Cervera, María Ferjol, etc. Ellas, en ese momento, por ejemplo, María Ferjol tenía 16.000 seguidores. Ahora creo que tiene en torno a 600.000. Clara Cervera tenía como 30.000 cuando empezamos a trabajar. Creo que ahora mismo tiene 800.000. Entonces hemos ido creciendo con ellas y siguen colaborando con nosotras, ¿no? Aunque ya sean súper influencers, súper conocidas, ahí están las relaciones de tantos años y seguimos colaborando. Entonces yo creo que identificar microinfluencers con las que luego el proyecto ha crecido ha sido muy bueno para la marca. Claro. Al final, no, tiene sentido microinfluencers, pero muy, muy de nicho y que muy seguramente al final el impacto que puedan tener o genere más rentabilidad que un influencer más grande, pero que no todo el público sea objetivo vuestro. Y luego priorizando, ¿no? Porque hay 2 tipos de influencers, el de performance y el que está en top of funnel, que es un poco más darte imagen de marca, etc. Nosotros no teníamos al principio mucho tiempo para el tipo... imagen de marca y apostábamos por el performance sobre todo y entonces si quieres performance tienes que fijarte en determinadas cosas y yo por ejemplo inicié y llevé la estrategia de influencers y a día de hoy es una de las cosas que no descuido. De hecho hay relaciones que sigo llevando yo directamente con las influencers y yo te puedo asegurar que tú me das una lista de 100 y yo te digo ahora mismo cuáles te pueden funcionar y cuáles no, ¿sabes? Porque ya vas desarrollando ojo. ¿En qué te fijas? O sea, para alguna marca nueva que, oye, quiero desarrollar canal influencer y quiero ir un poco a performance porque no me puedo permitir a lo mejor esa inversión. ¿Tú en qué 4 o 5 cosas te fijas en un perfil para ver si eso puede funcionar? Yo me fijo en diferentes cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, para dar así algunos tips. Si es un perfil que tiene una cierta actividad comercial, es decir...
si tiene un enlace a Amazon, por ejemplo, o si tiene unos códigos de afiliados en unos stories destacados porque vende algo. Claro. O sea, tiene que tener un poco de actividad comercial. Todos sus destacados no pueden ser viajes, Claro. ¿sabes? Luego, por ejemplo, que el post que haya subido de sus 20 posts de viajes y ha metido uno en medio que va sobre cremas, por ejemplo, que ese no sea el peor post con el peor performance de toda la cuenta. Eso te dice mucho. Luego los likes y los comentarios, por ejemplo. Si los posts que le funcionan son los que salen con su hijo pequeño, pero los que sale hablándote de este producto no tiran, no funcionan. Y si los comentarios son todos... Tiene que haber comentarios tipo, ¿qué talla es? Sí. ¿Dónde lo has comprado? Yo lo he probado, ¿recomiendas este o el otro? O sea, que tengan relación con lo que está hablando. Si todos son corazoncito, qué guapa y tal, dices, no, ahí no hay una comunidad que realmente se esté dejando llevar por sus prescripciones. Esos, por ejemplo, estas 3 cosas te digo que creo que son bastante útiles. Claro, o sea, al final no que haya alineamiento, lo que dices, no sea solo lifestyle de, oye, la gente la sigue porque le gusta saber su vida, sino que realmente hagan caso a lo que recomienda. ¿Este mercado tú crees que todavía el de influencers tiene recorrido para una nueva marca? Porque claro, unas cosas que a veces escucho es como que es un canal que empieza a estar sensación de quemado, ¿no? Como muy trillado, que también al final eso hace pues que cada vez más influencers te pidan pues fees más altos desde el inicio. ¿Cómo vas viendo esa evolución? Pues han sucedido muchas cosas. El presupuesto de las grandes marcas ya está totalmente en el digital y ellas pueden competir de una forma que tú no puedes competir y eso genera inflación en el propio sistema. Luego, además, las horas que se dedican a las redes sociales ya han llegado como a máximos, digamos. Entonces, la tarta ya tiene el tamaño que tiene y cada vez somos más queriendo comprar un trocito de esa tarta. Entonces, cada vez todo es más caro también. Y yo creo que sí que está un poquito saturado. Si lo tuviera que iniciar ahora, tendría que tener mucho ojo, más ojo todavía. Nosotros vemos cómo para el mismo nivel de publicaciones la facturación decrece. Entonces necesitas conseguir cada vez más publicaciones, más menciones. Y para conseguir un crecimiento quizá lineal, tienes que conseguir que crecer en publicaciones y en menciones y todo esto de forma como geométrica, ¿sabes? Claro. Entonces... sí que, pero creo que hay espacio, porque siempre hay influencers nuevas, con comunidades fieles, y creo que algo ahí se puede hacer. Claro, o sea, es como adaptándote, ¿no? Buscando esos nuevos espacios donde puedas tener y que a lo mejor una gran marca no esté entrando porque va a ir a un volumen más alto. Y luego hay quien dice, yo no sé si esto va a ser así o no, que va a llegar un momento que las marcas han dicho, oye, entro al juego, ¿no? Con mi super presupuesto y no me importa, no miro el rendimiento de este super presupuesto que he decidido pagarte. Pero hay quien dice que eso ya no está siendo así y que todas las marcas, que hay muchas marcas que se han retirado del marketing de influencer y que se le va a empezar a exigir un cierto performance a la influencer y que se van a tener como que poner las pilas, ¿no? Y si eso es así, pues entonces vendrán tiempos mejores. Sí, se profesionalizará, ¿no? Al final busca también, ¿no? Cuando primero se satura y luego ya hay otra competencia por el otro lado. Sí, eso... a mí me encantaría. Vendría bien. Viendo todo esto, ¿estáis haciendo más allá de crecer con influencers? ¿Estáis expandiéndose a otros canales? ¿Cuál es tu visión un poco o tienes muy claro que sigue siendo el canal para vosotros? Es el canal nuestro principal, pero nosotros llevamos tiempo abriendo otros canales. De hecho, desde el año 2023 estamos desde el año 2024 estamos en el Corte Inglés, estamos, pues antes comentábamos en Pharma2Go, también estamos en alguna clínica de estética. Y luego a nivel internacional, pues estamos en conversaciones con players relevantes para llevar el producto también. Entonces, seguimos impulsando el B2C y el B2C en España y sobre todo, pero también estamos trabajando el B2B y el internacional. Claro. Y ahí entiendo que ahora entramos marca propia porque tenéis vuestros propios dispositivos y con esas que lleváis distribución, ¿no? Cuéntanos un poco ese paso primero a marca propia, en qué momento lo dais y también cómo cambia el negocio, porque entiendo que es casi muy distinto el negocio. Tengo un e-commerce y vendo productos de terceros, de repente tengo acuerdos de distribución, tienes márgenes distintos, cómo cambia un poco todo eso, y luego tengo mi propio producto de lo mismo, tengo márgenes distintos, pero también tengo otros compromisos y otros riesgos distintos. Sí, pues la verdad es que fabricar era necesario por un tema de generar barreras de entrada y robustecer la marca,
y seguir construyendo reputación, etcétera. Y también por un tema de márgenes, que yo, ¿sabes? Como economista era mi obsesión, era necesario para la supervivencia del proyecto, porque si no, no íbamos a tener realmente presupuesto para hacer cosas, ¿no? Y entonces, nada, en 2022 empecé a pensar desde el principio, oye, ya llega el momento que tenemos que fabricar, e iniciamos la fabricación. El primer dispositivo, que fue la máscara LED, lo lanzamos en 2023, inicios. En 2023, a finales, lanzamos la presoterapia. Y ahora estamos, bueno, el año 2025 hemos lanzado un tripolar en colaboración con Skimbity, que también hemos estado trabajando. Y ahora en breve lanzamos otro producto de marca propia y tenemos otro más para 2026 en el horno. Así que sí, cuando empezamos a fabricar, mucha gente nos decía, ¿qué vais a dejar de distribuir porque ya estáis con la fabricación y ya tenéis la marca? Y yo decía, no, porque realmente se necesitan diferentes productos para diferentes cuestiones. Claro. Y donde hay un producto bueno, por ejemplo, los productos de Tripolar, yo no me iba a poner a competir, pero el producto es bueno, yo lo quiero seguir vendiendo. Entonces yo quiero completar la oferta global existente con dispositivos que Skimbity pueda crear. Claro. Y así es un poco lo que hacemos, intentar identificar qué no está cubierto y sacarlo con marca propia. Si está cubierto, pues intentamos cerrar un acuerdo con el distribuidor. Y como dices, es totalmente diferente. Distribuir tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Malas, poco margen. Buenas, menor riesgo. Claro. Fabricación, buenas, mejor margen. Malas, mucho riesgo. También reputacional, ¿no? Porque cuando vas a lanzar tu primer dispositivo dices, Dios mío, que funcione, porque solo faltaba que digan, ay, no está a la altura del resto de dispositivos que tienen. Pero bueno, no ha sido así, la gente está súper contenta. De hecho, el 30% de la facturación es la marca propia y no para de crecer. Y eso nos permite tenemos actualmente... Nosotros teníamos un margen bruto el primer año del 28%, que es que con eso no puedes hacer nada, y actualmente tenemos un margen del 54% y seguirá creciendo. Claro, margen bruto es, para que pues, alguien nos escucha, es descontando coste de producto, ¿no? Sí, eso es. ¿Y ahí descontáis también coste de marketing o...? No. O sea, solo coste de producto. Pero nosotros hacemos siempre una cuenta de resultado que es, te descuento el coste del producto y ahí tengo mi margen bruto. Luego transporte y pasarelas de pago, ¿no? Claro. Lo siguiente. Y luego restamos marketing y siempre nos fijamos en qué queda, ¿no? Porque eso siempre tiene que ser positivo. Claro. Tienes que tener mucho cuidado que no te estés gastando más en marketing de lo que te queda. Sí, que al final, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que al final no tienes controlado. Al final prácticamente os ha permitido duplicar, ¿no? El margen un poquito más, o el margen bruto, el tener producto propio. Pero entiendo también que lo habéis tenido que financiar. Es decir, para un producto, yo sé que ¿qué os ha podido costar el desarrollo y creación del primer producto? A ver, nosotros somos muy lean. Y cuando digo muy lean, yo la frugalidad es algo que como valor, si me preguntas cuáles son los valores de Skimbity, te lo digo el primero. Entonces, y también teniendo en cuenta que yo tengo mucha suerte, ¿no? Porque mi hermana mis hermanos son los dos ingenieros industriales, me han apoyado mucho, y mi hermana desde el año 2024 está en Skimbity part-time. Claro. Y eso me ha abaratado mucho los costes y las pruebas y error, y la investigación, etcétera, ¿no? Pero, no sé, 50.000 euros a lo mejor un lanzamiento. Vale. O sea, bueno, sí, que no es una locura, pero ya hay que hacer esa previsión y no lo quieres ese perder. Riesgo. Claro. Sí, que en un momento determinado, para un año, perder eso si no generas ventas puede ser un dolor. Tienes que pensar que si lo pierdes, no te parta por la mitad, ¿no? Claro. Que digas, vale, ya está bien, ¿no? No pongo nada en riesgo, no, más allá de un disgusto, no pasa nada. Esa ha sido mi filosofía hasta ahora. Por eso vamos de dispositivos. Tratamos de hacer dispositivos que satisfagan la demanda y lo que nosotros vemos que quieren nuestras clientas, pero que tampoco sean... no empiezas por el más complejo de todos, claro. ¿no? Empiezas por los quick wins. Claro. ¿Y ahí cómo hacéis un poco previsión de demanda en ese sentido? Porque entiendo que es un dispositivo caro. Si ya hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de gente que tiene una marca de ropa, pues la marca de ropa, oye, pues tiene sus retos también, pues al final una camiseta es más barato, viaja más o menos bien, luego tiene sus retos de devoluciones y otra serie de cosas, pero bueno, a nivel de estocaje tampoco te parte tanto. ¿Cómo hicisteis la previsión de demanda y cómo afecta, ¿no? esos costes y demás?
A ver, yo tengo que decir que nosotros hemos roto stock 1000 veces, o sea que Vale. tratamos de hacer una buena previsión de demanda, pero para mí la previsión de demanda ha estado casi más marcada por la financiación que tenía, Por lo que te vayas a permitir, vale. porque la liquidez es clave en Claro. un negocio como donde tienes stock, ¿no? Entonces yo prefiero rotar 38 veces el Claro. stock y pedir disculpas 1000 veces, lo siento, he vuelto a romper stock, que meterme en un lío. Vale. Y luego tú vas viendo, porque ahora ya llevamos 5 años, entonces ya dices, oye, más o menos es más fácil estimar que antes. Claro. Tienes unos promedios mensuales con los picos de demanda que tiene cada mes y creo que cada vez somos mejores estimando cuánto se va a vender. Porque ahí el proveedor, o sea, esto que lo habéis hecho, o sea, cuando lo diseñáis, lo pedís a un proveedor en China, ¿dónde se fabrica? ¿Y cuáles son el pedido mínimo que os hacía? Por entender un poco todo este Sí. proceso, porque a mí me parece, yo reconozco, me parece lo más complicado. Al final, distribuir ya es complicado. Pero bueno, es como decir, el que hace la tecnología y tal es otro, y aquí en este caso asumes tú la construcción, el diseño del producto, la construcción de la tecnología, la validación, que esto tardará un tiempo desde que haces el pedido hasta que te viene. O sea, me parece es como jugar juego de mayores. Sí, y luego además tú lo ves con todo tu cariño y dices, esto va a ser la bomba. Pero luego el día que lo tienes y has superado todos esos hitos que tú has mencionado, de repente dices, y ahora que no se venda, ¿sabes? Después de todo lo que he sufrido, y ahora que no guste esto. Pero bueno, de momento todo ha ido bien. Yo creo que tienes que confiar. Es que al final para emprender hay un punto en el que tienes que confiar. Confiar en que has elegido bien el producto. Claro. Confiar, intentar no meterte en un marrón muy heavy que te vaya... Que te tire. Pero si no te has metido en un marrón muy grande que no pone en riesgo la supervivencia del negocio, ahí ya tienes que confiar y decir, creo que esto es lo mejor que puedo hacer. Y fabricamos todo en China, que me preguntabas, de la mano de los fabricantes muy cerca. Nosotros diseñamos los productos y definimos los parámetros técnicos, que ahí es donde entran los ingenieros, y ellos fabrican lo que nosotros les decimos. Entonces, si luego no es eficaz, el marrón es tuyo, ¿no? Claro. Porque tú le has dicho, esto tiene no sé cuántos julios, pues el señor dice, oye, yo te he puesto esto. Y bueno, de momento nos ha salido bien. Qué guay. ¿Cuánto tiempo tarda? Por ejemplo, dices, oye, hago un pedido, quiero 100 más. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Cantidades, no te he respondido. Vale. Tiempos que tardan, yo te diría que mínimo 90 días. Vale. Y cantidades, nosotros lo mínimo que nos piden son 500, pero ha habido fabricantes que nos han pedido 2000 unidades como mínimo. Cuando tienes un repertorio, yo tampoco he ido ampliando catálogo a lo bruto, ¿no? Porque tienes que ir posicionando producto y además no quieres tener stock de 50 referencias con este coste, ¿no? Entonces hemos ido siempre metiendo nuevos productos poco a poco para traccionar la demanda y para no tener que de repente stock de 10 productos más, ¿no? Y pues hemos ido jugando con eso. La verdad es que, Corti, nosotros hemos ido con mucha cautela, de menos a más, haciéndonos nuestro hueco y sacando productos, cerrando acuerdos, siempre muy comprometidos con un producto de altísima calidad, muy comprometidas con nuestras clientas y nuestra comunidad, y así, poquito a poquito. Bueno, y aprendiendo, pues está guay porque te permite aprender lo que has dicho tú antes sin jugar, estártela jugando cada 2x3, al final arriesgas, pero no te vas a caer por un precipicio mañana, que a veces pasa, vas aprendiendo y vas avanzando, que está bien. Decías antes que al final también os habéis abierto, pues eso, ¿no? A otros puntos de venta, sobre todo en marca propia, porque esto, por ejemplo, en moda pasa mucho, ¿no? Que gente que vende directa a consumidor tiene un pricing porque tiene unos márgenes, pero claro, cuando vendes a través de wholesale de otros distribuidores, pues de repente dices, ostras, es que esta gente me pide un porcentaje y ahora tengo que cambiar mi pricing. ¿Lo tuvisteis en cuenta desde el principio? ¿Qué aprendizaje habéis tenido cuando os habéis expandido a estos otros canales? Al principio no lo tuve en cuenta. O sea, al principio a mí el margen que me dieran bien me iba. O sea, si me vendían producto, yo lo cogía. Por eso el primer año cerramos con un 28%. Claro. Era muy difícil conseguir más margen. Luego te vas haciendo fuerte, vas generando demanda, te conviertes en un partner importante para ellos y empiezas a negociar y dices, mira, yo aparte del B2C que hago, estoy llevando mi producto al B2B y si quieres puedo llevar el tuyo, pero para eso necesito que tú me apoyes. Vale. Y entonces ahí vamos encontrando ese equilibrio de poder hacer B2B. Claro. Y con las marcas siempre somos súper claras. Si tú me das este margen, yo en el B2C, encantada. Yo te tengo en el B2C. Ahora no te puedo llevar al B2B. Si tú quieres que yo te lleve al B2B, tenemos que plantear otras condiciones para el B2B. Claro, porque entiendo que ahí, un distribuidor, ¿cuánto se puede llevar de un producto de este tipo? Normalmente dicen que es un tercio, un tercio, un tercio. Vale.
Vale, que ya nos da una, parecido en el fondo a otros sectores, no cambia tanto. Pero que tiene que haber una masa margen suficientemente compartida para que tenga sentido. Y ahora que estáis pues eso, con wholesalers y demás, en marca propia sobre todo, ¿la reciben bien? Porque, o sea, ¿cómo ha sido ese viaje? Entiendo que ya teníais una marca creada que mola, porque ya se os conoce, ¿no? Y yo creo que ya sois referente, seguramente eso ayuda a que vuestro producto propio también funcione. ¿Notas una diferencia cuando distribuís producto de tercero en esos canales a cuando distribuís el vuestro? ¿Y qué aprendizajes has tenido? La verdad es que no. Creo que en este momento la marca SkinVity se valora igual que las marcas que llevamos en distribución. Creo que simplemente nos ayuda a ofrecerle a ese retailer un rango de productos más amplio, porque al final a ellos hacer todos los procesos que hay que hacer para incorporar una nueva marca, para que le metas 2 productos, no les merece la pena, pero si le meto 6, ya les merece la pena porque amplían su rango. En tecnología cosmética, los retailers no tienen mucha variedad, ¿no? Por no decir nada. Y si entro yo con SkinVity y le meto 3 marcas, jolín, imagínate, de repente tienen un corner de tecnología cosmética. Y eso pues nos ayuda. Claro. Y es diferente, son relaciones de más largo plazo. Yo tengo que decir que uno de mis errores ha sido, yo pensaba que los periodos eran más cortos. Son conversaciones muy largas donde contactas al inicio, no saben quién eres o lo saben muy poco, sigues estando ahí llamando a la puerta, vas mandando artículos, vas mandando cosas que vas haciendo, un evento, lo que hemos hecho para otra marca, no sé qué. Vas generando un poquito de confianza y llega un punto en el que tienen una reunión contigo y empiezas, ¿no? Es lento. Como no teníamos ningún apuro económico, no nos ha apretado el zapato. Pero si alguien tuviera una situación de este tipo, yo diría, estima los tiempos por 2 o algo así. Sí, lo bueno es que vosotros al estar el B2C, lo bueno del B2C es eso, que es más contacto directo, tiene otros dolores de cabeza, pero sí que el B2B, los que estamos en B2B, es sembrar. Sí. Sembrar y como los tiempos no los tienes en tu lado nunca. ¿No? A lo mejor lo mejor que puede pasar, y entiendo que en vuestro caso también ayuda, es, oye, cuando hay una tendencia, pues muchas veces también si quieres subir al final el retailer a esa tendencia, quiere tener producto y a lo mejor le puede apretar más. No sé si os ha pasado. Bueno, la verdad es que yo lo veo muy lento y luego los departamentos de compliance y luego lo que decimos, que tampoco se entiende bien el producto, les da como un poco de miedito al principio, no tienen espacio, en fin. Va costando, pero tenemos conversaciones que están muy maduras ya. Qué guay. Sí. ¿Y esto lo lideras tú? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo os organizáis internamente en parte B2C, B2B? En el área la llamamos marketing y ventas, tenemos por un lado el B2B y por otro lado el B2C, pero lo lidera la misma persona. Sí. Y es el área como más grande realmente de la compañía. Luego, para mí clave también el área financiera, que ahí la verdad es que estos pobres llevan de todo, ¿no? Llevan finanzas, recursos humanos, compliance, compras, logística, y son un poco donde va cayendo todo lo que no es de nadie. A veces office management. Claro. Y luego pues tenemos una persona de IT. Ahora estamos buscando un e-commerce manager, que te acuerdas que te contacté. Sí. Ya está el proceso de selección muy maduro, pero bueno, si alguien nos escucha, tenemos ese proceso ahí. Y luego pues atención al cliente, ingeniería y te diría que ya. Porque son bastantes cosas, al final no sois tantos para tantas parcelas, al final lo que decías tu frugalidad y mucha eficiencia, ¿no? Entiendo en todo esto. Es que hay mucha gente que no tiene a nadie por debajo. Claro. Es lo que tiene. Quería también remontarme, ahora hemos entendido bastante bien el negocio, la verdad que mola. Quería entender también tu camino de emprendimiento, ¿no? Porque al final, tú lo decías, eres economista, vienes de otro mundo, o sea, nos has contado ya un poco cómo das con la idea, pero ¿en qué momento dices, voy a lanzarme a emprender, dejo mi trabajo y me lanzo de cabeza a esto? Pues a ver, yo me estaba como desencantando del mundo corporativo. A mí el mundo corporativo ha sido un periodo para mí esencial en mi vida. Creo que me convirtió esa etapa en la profesional que soy hoy y siento muchísimo agradecimiento. He trabajado con profesionales excelentes, de los que me acuerdo cada día, ¿no? Cuando van pasando cosas digo, mi jefa hacía esto, o cuando el otro me decía no sé qué, y les tengo muy presentes. Entonces eso ha sido una mili estupenda, pero llegó un momento que me desencanté. Yo tenía un jefe que me decía, si no envidias a tu jefe,
tienes un problema, ¿no? O sea, estás metido en un lío porque es que vas de allá para arriba. Claro. Y llegó un momento que no envidiaba lo que había por arriba. Y en ese momento yo estaba en el área de transformación digital de una empresa. Yo venía del mundo corporativo, riesgos financieros, temas muy de economía. En una empresa corporativa hice el cambio de riesgos a transformación digital porque necesitaban empezar a valorar startups en las que fuimos invirtiendo, y eso me acercó al ecosistema emprendedor. Y ahí empecé a pensar, esto puede ser interesante, ¿no? Puede ser una solución. Siempre te dicen, ¿eres esos emprendedores que se te ocurrió la idea y decidiste emprender, o decidiste emprender y buscaste la idea? Yo decidí emprender, o pensé que podía ser una opción, y luego la idea, estaba receptiva a pensar ideas, y surgió en este viaje de amigas, ¿no? Y aparece la idea y yo estoy en el mundo corporativo. Y digo, bueno, necesito trabajar menos horas porque yo estoy aquí 60 horas a la semana y esto... Así esto lo voy a conseguir, lo voy a lanzar en 2050. Claro. Entonces me fui a una empresa donde podía tener más tiempo y decidí compatibilizarlo. Me cambié de empresa a una empresa que me permitía tener un horario más razonable, en la que además estaba muy pegada al ecosistema emprendedor también y de la que aprendí mucho también de excelentes profesionales. Y en paralelo pues iba lanzando mi proyectito. ¿Que funcionaba? Bien. ¿Que no funcionaba? No pasaba nada porque yo tenía mi trabajo, ¿no? Claro. Y llega un momento en el que ya decido dar el salto, que fue en abril del 21, o sea, yo estuve compatibilizando el 20 y hasta abril del 21. Y en abril del 21 me dije, bueno, me doy hasta diciembre. Y en diciembre, si hay Product Market Fit, sigo, y si no, me busco un empleo corporativo. Y yo del corporate además me había ido con una excedencia. Porque como yo soy de riesgos, yo había minimizado al máximo. O sea, tenía una excedencia, un curro nuevo, no sé qué. Y ya en diciembre dije, ostras, no, esto funciona. Y ya ahí entonces en enero me puse un sueldo. Qué guay. Pero mola porque es un camino un poco atípico, ¿no? Al final siempre se verá, no, tienes que emprender, tirarte de bueno, pero tú has hecho el camino de minimizar riesgos, te has tirado de cabeza en un momento determinado, pero dejando las cosas atas por si acaso. Y mira, no te ha ido mal, que está guay. Y llegamos a ese punto, ¿no? Ya cuando empieza un poco a funcionar la empresa, validas, te pones un sueldito, ¿cómo vas construyendo? ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas dando? ¿Cuáles son principales decisiones que tomas como emprendedora? Yo me acuerdo que cuando llega diciembre del 21 y participamos en Seed Rocket y veo que el proyecto en contexto tiene buena pinta, empiezo a preguntarme a mí misma, ¿y en qué momento uno sale de aquí, no? Claro. ¿En qué momento uno sale de su casa, de la habitación esta y contrata gente, pone una oficina? ¿En qué momento pasa eso? Y de repente en marzo recibo la llamada de Seed Rocket y dicen, oye, que vuelve a abrir el Google Campus, ¿por qué no te vienes allí? Y tal, y yo, ¡ay, fenomenal! Entonces yo me fui al Google Campus, contraté una persona y ya empezó oficina, contrataciones, ¿no? Y que es un paso que a mí me costaba dar. Y fabricación también, esa decisión la tomamos en el 22 y cada vez luego el lío se va haciendo más grande, ¿no? Pero... O sea, vas creciendo de forma orgánica, ¿no? Lo que te va pidiendo un poquito... ¿Cuál es el mayor reto o los 3 mayores retos que habéis superado en todo este camino? Yo creo que el reto principal es la supervivencia del proyecto, ¿no? Al principio hilar muy fino para que no se te caiga nada, ¿no? Claro. Y no te acabes quedando por el camino. Yo me acuerdo que a finales de 2021 en Seed Rocket algún business angel nos ofreció financiación y yo empecé a pensar, ¿y qué hago yo con ese dinero? Digo, si es que, claro, esto a mí me ven como un coche, ¿no? Me ven como un canal y dicen, pues le pongo dinero y que vaya más rápido. Pero mi coche está hecho con palos y con cañas. Entonces yo me voy a estrellar en la primera curva. Si este inversor está diversificado, pero yo no estoy diversificada. Entonces yo este coche no lo puedo poner a 200. Ahora mismo el foco es robustecimiento sin descuidar el crecimiento por si en algún momento hay que conseguir una ronda de financiación. Claro. Y entonces yo solo pensaba en cómo robustecer. Sentía que esa era la etapa hasta 2025, que dije, foco en ya diversificación B2B, internacional, etcétera, y seguimos en eso, ¿no? Pero como que vas sintiendo que las etapas van cambiando. Claro, notas ¿no? que el proyecto ya consolida esa parte. Otra cosa. Claro, que ya mañana, pase lo que pase, mañana va a seguir funcionando porque ya está suficientemente rodado como para que eso se pare.
que es un buen punto. Entonces creo que eso fue uno de los retos, ¿no? El decir, ¿en qué momento estoy? ¿Cojo la financiación No. y le meto caña a esto? ¿O cojo...? Y ahí piensas, quizás estoy siendo un poco ambiciosa, estoy dejando pasar mi oportunidad. Entonces eso yo creo que fue una decisión relevante para Skimbity. Creo que en momentos complicados también, pues... Yo te diría, momentos complicados así... gordos no he sentido. Dificultades puntuales de un momento donde sientes mucho agobio, sí, pero luego te das cuenta con el tiempo que son irrelevantes. Ojo, como eres de minimizar riesgos, ayuda. No he tenido mucho microinfarto, ¿no? Sí. Porque al final los que somos menos de riesgos a veces también nos metemos en berenjenales que luego cuesta salir de ellos. Que eso está bien. Has dicho esto de que también es muy interesante, ¿no? La parte cuando se te acerca un inversor y cómo piensas y un poco esa sensación, ¿no?, que tú te puedes plantear de a lo mejor soy poco ambiciosa. Yo creo que muchas veces, no sé cuál es tu percepción, pero que a veces hay como un mensaje en todo el sector, ¿no? Como de cierto riesgo. Al final los emprendedores de éxito hacen una serie de cosas y es como un cliché de cosas que marcan un camino que, uno, no es para todos, que al final hay un sesgo del superviviente de la leche. Al final, claro, te cuentan la historia que le ha funcionado, los 99 que no, pues no te la cuentan. ¿Cómo has sentido tú eso? Porque yo creo que a veces hasta que uno se da cuenta que el camino que uno elige está bien, que cada uno elige el suyo, hay como mucho síndrome del impostor, hay mucha como sensación de, oye, no sé si lo estoy haciendo bien, pero llega un punto y dices, ostras, sí, es mi camino. Sí, 100%. Yo veía que Skimbity estaba usando una receta que nadie a nuestro alrededor, porque cuando vas escuchando cosas que no se usaban, ¿no? Y dices, si todo el mundo sigue la misma receta será por algo, claro, ¿no? Sientes la tentación de usar la receta que usa todo el mundo porque al final... Pero es verdad que cuando luego rascas un poquito... hay mucha gente que ha emprendido usando fórmulas totalmente diferentes, ¿no? Porque ha sido su camino. Y también hay que entender cuál es la ambición de cada uno. Seguramente habrá mucha gente escuchando este podcast que dirá, es que yo en el 5º año quiero haber multiplicado por... no quiero estar facturando 3 millones y no sé cuánto. Quiero estar facturando 30 y lo entiendo, pero ese no es mi proyecto. Yo he ido haciendo las cosas con cautela, eso me ha dado confort, me ha permitido aprender y evolucionar para estar preparada para seguir enfrentándome a los nuevos retos. Creo que el Skimbity está en los albores del proyecto, pero no tiene otras velocidades de crecimiento de gente que levanta rondas millonarias, ¿no? Claro, pero has dicho, tú es tu proyecto, o sea, has construido una base sólida para que seguir construyendo un poquito lo que tú quieres hacer, que está guay. Sí. Que eso mola. ¿Y hacia dónde lo ves, Skimbity? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cuál es tu visión de futuro? Mira, una de las cosas más chulas que me ha pasado este año es que fuimos a Hong Kong a ver a fabricantes, a una feria y tal, y a visitar a fábricas allí. Y había gente que nos conocía a Skimbity. Qué guay. No mucha gente, ¿vale? Pero había gente que nos conocía, que me decían, os llevo escribiendo mails un montón de tiempo y no me contestáis y no sé qué. Y miraba y efectivamente nos habían mandado un email porque nos querían fabricar y tal. Entonces, ¿cuál es mi ambición? Mi ambición es que Skimbity sea uno de los players de referencia en tecnología cosmética a nivel global. Y yo creo que lo vamos a conseguir, vamos. Ahí estamos. Seguro que sí. ¿Y qué crees que necesitas para ello? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos o cuáles son las cosas de las que crees que tenéis que evolucionar para llegar ahí? Creo que tenemos que seguir impulsando la internacionalización. Este año ya es en torno al 10% de la facturación y tampoco... Nuestro foco ha estado más en el B2B que en el B2C. Este 10% es B2C, pero empiezas a hacer ruido y empieza a sonar en otros mercados y empieza a crecer la demanda. Entonces, aunque vamos a impulsar un poquito el B2C porque hay brotes verdes, estamos metiéndole mucha caña en el B2B. Eso es imprescindible. Evolucionar en el B2B internacional es imprescindible para ese posicionamiento. Pero, como te digo, tenemos varias conversaciones abiertas en diferentes geografías, principalmente Europa, en diferentes países de Europa, también en Oriente Próximo, donde ya distribuimos a través de un marketplace. Qué guay. Y creemos que eso... O sea, ahora mismo el foco es ese, B2B internacional. Claro. Aparte, el B2B, una cosa buena que tienes es que te da como mucha capilaridad, ¿no? Que al final, o sea, cuando lo haces tú directo, pues tienes que estar metiendo publi, tienes que estar haciendo contenido que está guay, pero claro, pues de repente llegas a un acuerdo y llevas un Corte Inglés de no sé dónde, o Galerías Lafayette, o no sé cuántos, pues de repente
estás en muchos sitios donde pasa mucha gente Sí. y es como que hay una parte como de marketing gratis, entre comillas, ¿no? Sí, sin duda. Y luego, por ejemplo, nosotros en Navidad mandábamos a la gente al Corte Inglés, mandábamos newsletters diciendo... Compra. Día 24 por la mañana, compra el dispositivo, acércate a los Corte Inglés aquí estamos en toda España. Y se lo vamos recordando en redes sociales, en todas partes, para la compra de última hora. Entonces, estar diversificado y tener presencia física es fundamental. Y el Corte Inglés es un buen partner para tener capilaridad en España. Y además te alimenta marca, ¿no? Porque al final dices, bueno, sí. O sea, yo qué sé, sobre todo a gente de determinadas edades, Mi target, claro. te dicen, oye, pues sí, si lo vende el Corte Inglés, tiene que ser bueno, porque... Yo decía, ¿cómo vamos a vender una presoterapia que pesa 7 kilos en el Corte Inglés? ¿Quién se va del Corte Inglés con 7 kilos, no? Pues oye, con mucha frecuencia. ¿Sí? Yo decía, jolín, yo la vería en el Corte Inglés, pero la pediría para casa, aunque sea por no cargar. Pero no, ¿eh? Sí, la gente se lleva sus 7 kilos del Corte Inglés. Qué guay. ¿Cómo fue el negociar porque negociar con Corte Inglés, que yo sepa, tampoco es fácil. No es fácil dar con ellos y no es fácil, al final no, a veces también pues primero te prueban en alguna zona, a lo mejor no te compensa tanto. Cuéntanos un poco esa experiencia, lo que puedas contar, porque es algo que muchas marcas en algún punto se plantean, ¿no? Tener esa visibilidad, pero tiene su aquel. Yo tengo que decir que la gente con la que trabajamos en el Corte Inglés, en la oficina corporativa, nos ha apoyado mucho y creo que hemos construido una relación en la que hay aprecio. Entonces, yo creo que eso es fundamental, independientemente de que luego la organización en general sea complicada de trabajar por los tiempos, etcétera, ¿no? Y por cómo funcionan sus sistemas y tal. Te tienes que adaptar. A mí ya me habían hablado, me han dicho, esto es difícil y es complicado. Entonces yo ya iba... Hay que dedicarle tiempo. Y luego nosotros tenemos nuestro P&L y al principio te proponen muchas cosas, y esto te pasa con casi todos los retailers, ¿eh? Te proponen cosas que son interesantes para ellos, pero no tienen por qué ser rentables para ti. Entonces tienes que encontrarle el punto a cada retailer. ¿A cuántas cosas te voy a decir que sí, porque sé que las voy a rentabilizar? ¿Y a qué cosas te voy a decir que no, porque no las voy a rentabilizar? Y seguir muy de cerca tu P&L. Y yo, si mi P&L de cada canal y de cada partner no es positivo, descontinuaría la relación. Yo eso... Qué buen punto. Entonces tienes que tener muy claro que todo lo que te piden tiene algún sentido para ti, porque ellos te van a pedir mucho. ¿Por qué no haces un pop-up aquí? ¿Por qué no inviertes en hacer una promoción acá? ¿Por qué no hacemos más descuento y vendemos más? Ahí tienes que darte valor a ti mismo, no decir... Yo también me pellizcaba el día que el Corte Inglés me contestó el email, ¿sabes? Yo decía... Pero luego tienes que decir, vale, pero vamos a hacer las cosas bien. Y ellos también te respetan porque tú te haces respetar. En el mejor sentido posible, ¿sabes? Desde el trabajo conjunto y que yo creo que nosotros, además, en Skinbit y Jolín, somos súper de construir relaciones buenas y sanas con todo el mundo. Pero eso yo mi P&L lo tengo ahí y lo reviso. Bien controlado. Bueno, lo que dices de poner tus límites, porque yo creo que a veces cuando conseguimos, oye, pues entrar en un sitio donde queremos entrar con mucha fuerza, es como que nos bajamos los pantalones, ¿no? De repente decimos a todo que sí, porque te piensas que si no, no vas a conseguir lo que quieres, que es tener presencia ahí. Y luego además tienes que pensar, a mí todo lo B2B que hemos hecho, que España, por ejemplo, para mí lo tenemos, estamos en los mejores sitios. En gimnasios estamos en Chris Díaz, en cosmética estamos en Tatcha Beauty, que son lo mejor en España. En retail estamos en el Corte Inglés, estamos en farmacia, en Pharma2Go. Maravilloso. Es elegir tú también dónde quieres estar y eso, y saber lo que estás dispuesto a dar y no pretender que ninguno te vaya a cambiar la vida, ¿no? No tienes que ir al Corte Inglés pensando que de repente tus ventas se van a multiplicar por 400.000. Tienes que entender que luego va a llevar tiempo, que vas a tener que invertir, que no es llegar, cerrar el acuerdo y ya está, ¿no? Que luego hay que activar el canal, ¿no? Es decir, que se vende, pero hay que conseguir que se venda ahí. Qué bueno. Has hablado de Pharma2Go, que hemos tenido a Jorge unas cuantas veces, que también es un player online. Al final es que podrías decir a lo mejor es más contraintuitivo que tengáis un acuerdo con ellos. ¿Cómo es la relación con ellos? Pues a ver, la relación se inicia en lo personal. Yo conozco a Francisco Cañadas, que trabajaba con Pharma2Go, y él nos presenta a Jorge y empezamos a hablar con ellos. Ellos saben muchísimo de e-commerce, de logística, tienen no sé cuántas decenas de miles de referencias, yo tengo como 15, ¿sabes? Y entonces ellos nos han dado mucha información y como amigos nos han ido apoyando. Y nos dijeron, oye, si queréis meter algo de tecnología, la metemos. Y es que al final yo construyo mi base de datos, yo construyo mis comunidades en TikTok, en Instagram, donde sea. Y eso es mi
mi caladero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él tiene el suyo. Entonces, a veces, si yo puedo ir con mi caña a pescar en el caladero de otro, pues me viene bien para incrementar lo que yo tengo. Y siendo farma tampoco nos parecía ninguna locura, ¿no? No era... ellos venden mucha cosmética también, de marcas muy buenas. Y dijimos, oye, pues aquí puede haber gente interesada. Y ellos, jolín, tienen una base de datos enorme, muchísimos clientes recurrentes y funciona. Qué guay. Al final tiene sentido lo que has dicho tú, abrirte a otros sitios. Sí que entiendo que en producto propio a lo mejor hay un tema también de gestión de marca entre distintos canales. Bueno, con los que lleváis la distribución exclusiva, imagino que también hay, ¿no? Hay mucho lío controlando pues no sé, las ofertas, los descuentos, la percepción de marca que también entiendo que queréis tener, ¿o no te genera mucho dolor? No me genera mucho dolor, tampoco intentamos hacerlo muy poco a poco para que no vayan... Nosotros, por ejemplo, no hacemos descuento del producto propio. Nosotros empezamos siendo más descuentistas, ¿vale? Porque al principio, pues es lo que te toca. Y España es muy descuentista, pero cada vez somos menos y cada vez hay menos diferencia entre el precio antes y el precio después, descuentos más pequeños, en menos periodos del año y tal. Y entonces tratamos de no llevar el producto por todas partes. Hemos dicho que no a distribuidores enormes en España por controlar un poco dónde está la marca, la imagen de marca y el pricing, que es fundamental. O sea, yo si algo he aprendido es que la mejor forma de mejorar una cuenta de resultado es aumentar precio, no bajar precio por aumentar demanda. Claro, parece que luego es obvio, pero la tentación... voy a lanzar, no llego al mes, voy a bajar el precio, hacemos una promo, facturamos y recoges. Y es un enfoque muy cortoplacista. Lo tienes que hacer cuando es necesario, pero tienes que ir escapándote de eso y posicionando el producto en el pricing que le corresponde a nivel de posicionamiento de marca. Claro. Sí, porque si no, al final no escapas, ¿no? Es decir, porque cuando el usuario ve que tú descuentas el producto... es que lo va a querer comprar descontado, porque al final somos descuentistas en España, pero además es que no queremos ser el tonto que lo ha pagado full price cuando todo el mundo lo está comprando descontado. Y además luego hay estudios que dicen que en función de la etapa de consideración en la que esté el consumidor, el descuento es productivo o no. Claro. Si es muy inicial, puede incluso desconsiderarte como marca elegible. Claro. Entonces hay que tener muy claro en qué momento, cuando ya tienen la decisión tomada, que puede ser el empujocito final. Pero en las primeras fases de consideración no. Y al final, pues eso, que no es tan seguro que haga un descuento descuentos grandes tiran para atrás. Al contrario de lo que pensamos, ¿no? Dice, jolín, me la ha bajado un 30%. No valdrá tanto, le pasará algo. Qué bueno. Pues mira, ese es un buen punto, porque ya lo dice también, que a veces cuando nos pasamos con el precio lo que estamos haciendo es fastidiando la conversión y no mejorándola. Sí. Qué bueno. Te quería preguntar también, porque se ha dicho, tema internacional, que al final lo estáis trabajando muy en B2B. ¿Qué consejos o aprendizajes has tenido para quien quiera desarrollar una estrategia de venta internacional? Porque es uno de los grandes retos, ¿no? Al final, pues distintas culturas, distintos idiomas, encima en Europa, ¿no? Que los mercados son muy distintos. Pero también, como te digo, en Oriente Próximo, estamos en conversaciones también en otros sitios, o sea que para mí los aprendizajes son... Los tiempos de maduración son más largos de lo que esperas y eso a mí me ha pasado, mis expectativas eran otras. Luego que es todo muy relacional. Es que todo es relacional, o sea, vas a China a visitar una fábrica, vale que eso no es B2B, ¿no? Pero lo agradecen, la gente agradece que te vayas a verles. Entonces lo que le decimos a todo el mundo es, ¿cuándo en tu agenda tienes un hueco que yo voy a verte? Y la gente, no, es que a mí no me interesa y tú da igual, pero yo voy a ir a verte. Y una vez que te sientas, la gente te pone cara... Y es otra cosa. Entonces, yo creo que no hay... En un mundo tan online, a veces nos olvidamos de la importancia de las relaciones. Justo. Y es relacional. Yo creo que hay que invertir en eso. O sea, un mail en frío es mucho mejor que 15 emails, una buena visita. Y tener la oportunidad de gastar una broma, de que te pongan cara, de que vean que eres un ser humano y tal. Entonces, yo te diría, para mí esos son los dos principales aprendizajes. Y luego, pues eso... de cara al B2B también, que los números te encajen, como todo. Es que los números no encajan. Sí, hay que hacer siempre bien la P&L, tenerla muy controlada, que muchas veces se nos escapan los números, porque no entendemos cuánto tienen que marginar al final en el canal y ese tipo de cosas, y a nada que varíen un poco los números se te va todo abajo. Y que te encajen de largo plazo. O sea, no aceptes algo que no te va a funcionar en el largo plazo, porque estás sentando un precedente que te va a costar corregir. Entonces, vea a lo que tenga que ser. No digas, venga, voy a entrar aquí, que me queda un margen del 10%, pero ya he entrado y luego ya he intentado.
Sí, como entras el día 1, lo más probable es que te quedes, ¿no? Entonces hay que pensar en el largo plazo y en lo que necesita el negocio de cara a largo plazo. Qué guay. Blanca, también te quiero preguntar, al final, crecimientos como CEO. Al final, lo mismo, ¿no? Al final tú empiezas el proyecto sola, Sí. te lanzas, has ido ya teniendo varias etapas en la compañía. ¿Cómo es tu rol hoy? Es decir, ¿cuáles son tus principales prioridades? ¿En qué te focalizas y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Pues, ¿cómo ha ido evolucionando? Yo creo que desde un rol que está más centrado en las cuestiones del día a día a darte cuenta que donde más haces falta es con las personas y que hay que dedicarles tiempo. Eso es aprendizaje fundamental. Al principio estás tú apagando incendios y luego ellos apagan los incendios, pero tú tienes que recordar la visión, dónde sí, dónde no, los valores y por dónde vamos y estar de apoyo cuando lo necesitan. Eso es la evolución que yo creo que he hecho como CEO. También he pasado de ser una CEO que está todo el día súper enmarronada a de repente no tener ese tiempo y tener que priorizar y delegar y mejorar, ser más fina, ¿no? Ya no puedo dedicar 2 horas a un Excel de no sé qué. Lo dedico por capricho si me apetece porque lo echo de menos, pero ya no me puedo permitir a veces esas cosas. Entonces, hay cosas que con mucho recelo he tenido que soltar, con mucho y eso ha sido un aprendizaje también, el delegar y soltar cosas que me entretenían, me gustaban. Yo prefiero estar con un Excel a veces que estar teniendo reuniones sin parar, ¿no? Por ejemplo, representar a la marca. A mí, por mi forma de ser, a mí me cuesta representar a la marca, pero no me queda otra. Pues lo haces muy bien, ¿eh? Porque sales en muchos medios. Hiciste una fiesta no hace mucho, ¿no? Muy chula, que la vi por ahí. Digo, ostras. Puede ser el 5º aniversario. Hemos hecho muchas cosas, eventos con influencers también, directos, no sé qué, o sea, la exposición. Entonces te tienes que ir haciendo. Y luego a nivel de herramientas como CEO, creo que mi aprendizaje principal ha sido como el reenfoque, ¿no? El entender que a veces cuando ves un problema, piensas que tienes un problema y realmente es porque lo estás mirando desde un ángulo y tienes que despegarte y reenfocarlo para ti y para los demás. El reenfoque es tu tarea, ¿sabes? El decir, estamos atracados aquí y tú intentar encontrar, no, pues esto es una oportunidad, hagámoslo así, o no, eso es porque lo estáis viendo de esta manera. Yo misma, o de repente estar yo atascada 2 días en una cuestión y de repente decir, no, es que esto no es un problema, es que esto realmente es un problema de enfoque. Entonces el reframing o como sea, fundamental para mi evolución. Qué bueno. Como CEO. Ahí yo creo que también un poco que está ligado a las cosas que dices. Después haces el reframing cuando tienes tiempo para poder dedicarse a las cosas y no ir apagando fuego. A todos nos pasa, ¿no? Que vas apagando fuegos y cuando te pones con algo importante vas a acelerar y no le dedicas el tiempo o no tienes la cabeza como preparada para dedicarle ese tiempo de calidad. Sí, 100%. Es que eso yo creo que hay que obligarse a dejar huecos. Yo por eso me he matriculado en un máster ahora, porque y los viernes ahora estoy intentando bloqueármelos para cuestiones más nutritivas, ¿no? Porque he empezado a entender eso que te nutres y produces, pero si no, llega un momento que no eres tan creativo, tienes que consumir conocimiento. Qué guay. Cuéntanos esto del máster. ¿Qué sientes? Porque claro, como CEO te has decidido formarte como CEO específicamente. Con fundadores de empresas, porque no son CEOs, son fundadores de empresas. Y al final yo he hecho otros máster en el pasado y este es totalmente distinto porque lo que te decía antes, no hay networking, a nadie somos perfiles cada uno de una geografía, hay gente de Rusia en B2B, gente de Indonesia en B2C, o sea... No vas a vender. No, y de hecho está prohibido hacer negocios en el máster. Todos vamos a aprender y a compartir. Y te nutres de soluciones de otros, de estadios del proyecto diferentes y aprendes de profesores buenísimos. Reservas 3 días en los que no haces nada de trabajo, solo te nutres y es que el claim del máster es scale yourself, para escalar el business, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Vas evolucionando sin darte cuenta y el negocio va evolucionando también.
Yo creo que es una cosa que nos pasa a muchos fundadores que no te das cuenta que o sea, tú eres el principal stopper del negocio. Sí. Entonces, y nos cuesta mucho como dedicarnos tiempo porque parece que estás haciendo algo improductivo, ¿no? No, tengo que estar resolviendo cosas. No. O sea, si tú te preparas, como has dicho tú, ¿no? Que pues te nutres, te formas, te dedicas tiempo, estás bien y a gusto y estás creativo, vas a poder centrarte en las poquitas cosas, cada vez son menos cosas, que te tienes que centrar para que el negocio crezca y funcione y ver qué tienes que delegar y cuando tienes que traer a alguien que sea mucho mejor que tú en no sé qué cosa y desaparecer de ahí. Bueno, al final no desapareces del todo, ¿no? Pero todo eso no le dedicamos tiempo. Nos cuesta mucho dar ese paso de estar resolviendo tareas a esta evolución. Porque te sientes mal y piensas que eso es lo normal, porque de lo que se habla es de CEOs que estamos y de founders que estamos súper enmarronados, Claro. que no tenemos ni un minuto para respirar, ni vivir, ni nada. Y la realidad no es esa. Yo, una persona que para mí es una gran inspiración y que le considero mi mentor, que siempre que le contacto, oye, ¿tienes un huequito para mí?, se reúne conmigo. Como yo no tengo inversores, pues necesito nutrirme de otras cosas. Y él es una persona que siempre se ha dedicado a su formación y ha hecho crecer un negocio de muchísimos millones, ¿no? Y él prácticamente no va a la oficina, no está nada enmarronado. Y cuando yo hablaba con gente y me decía, ya, pero es que los CEOs, es que esto es así, yo pensaba, no, porque mira a Jesús. Jesús no está así. Entonces, tener roles que te inspiren es fundamental, porque si no tú piensas, no vas a salir de esa rueda porque piensas que no es posible, porque todo el mundo está en esa rueda. Cuando ves gente que no está en esa rueda, te inspira y dices, oye, yo quiero ser de estos, Claro. yo no quiero ser de los otros. Entonces yo me estoy saliendo y cada vez tengo mejor vida. Es que lo que tiene que ser. Lo que pasa es que nos cuesta, yo creo que nos sentimos mal, ¿no? Aparte dices, oye, ¿puede ser yo el que no haga nada? Pues bueno, a lo mejor si tienes que hacer menos y eso es bueno para todos, ¿por qué no? Permítetelo. Sí. Que para eso también te has pegado el viaje hasta ahora. Sí, 100%. Qué complicado. Blanca, ya para terminar, hemos hablado un poco incluso de tu visión de futuro, pero en línea de lo que estamos hablando ahora, ¿cómo te ves tú, pero tú a nivel Blanca en 10 años, en SkinVT o a nivel de desarrollo profesional? A ver, yo como me veo a mí me gusta trabajar y a mí me gusta aprender. Entonces yo sé que voy a estar trabajando y aprendiendo. Sé que SkinVT va a estar en un buen momento porque yo tengo la visión muy clara, ¿no? Lo que te decía antes, que creo que va a ser un player relevante a nivel global en tecnología cosmética y eso es lo único que consigo ver a 10 años, ¿sabes? Que voy a estar aprendiendo y haciendo cosas que me motiven y me interesen y que SkinVT va a estar en un buen punto. Oye, qué chulo, que se va a ser así. Y ya para acabar del todo, porque quien haya llegado hasta aquí, la tenía que hablar lo que nos has contado, que seguramente ha sido casi todo el mundo. Vamos a un poco a vender SkinVT. Oye, ¿qué cosas? Vamos a contar la web y qué productos tú recomendarías. Pues depende de lo que le preocupe a cada persona, ¿no? Yo siempre digo, las clientas me dicen, ¿qué uso? Y yo le digo, ¿pero a ti qué te preocupa cuando te miras y tal? Entonces, si a alguien le interesa, yo lo que diría es que nos contacte, porque nosotros hacemos asesoramiento y estamos súper acostumbrados. Pero cosas que no fallan, pues por ejemplo, una máscara LED lo puede usar cualquier persona y se sabe que tiene muchísimos beneficios a nivel de producción de colágeno, elastina, luminosidad, mejora de la apariencia externa de la piel, etcétera. O una radiofrecuencia, que es un tratamiento muy consumido en clínica, pues tener un complemento en casa es lo ideal. O los tratamientos corporales, enseguida, cuando empiece a asomar la Semana Santa, se vuelve en tendencia porque a todos nos gusta pues lucir mejor en verano. Claro. Así que bueno, cualquier cosa. Oye, pues buenas recomendaciones para uno mismo o incluso para regalo, que esto es también muy socorrido, sí. Pues es un regalo muy chulo, ¿no? Sí, desde luego no tenemos mujeres que se nos quejen de que les hayan regalado un dispositivo de SkinVT. Qué guay, Blanca. Muchas gracias por este ratito, por compartir tanto. Volveremos, si te dejas, a traerte en un tiempo y que nos cuentes la siguiente fase de crecimiento, que no vais a parar de crecer. Espero que así sea. Sí. Sí, va a ser divertido. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima y un fuerte abrazo. En Product Hackers diseñamos, activamos y escalamos tu crecimiento con nuestro enfoque Full Business Growth. Si quieres crecer, contáctanos en producthackers.com.